Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y este consultorio va relacionado con el anterior. En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre la hidratación y alimentación en carrera y hoy vamos a hablar sobre la hidratación y de cómo podemos mejorar que los alimentos nos entren cuando llevamos más de 3, 4, 5, 6 horas. Ya que, como hemos visto en algunos comentarios del vídeo anterior, nunca va a ser lo mismo la alimentación que llevamos en un entrenamiento de 2-3 horas a luego cuando pasamos las 5, 6, 7 horas de carrera. La pregunta de hoy viene de un miembro del canal y recordar que si os gusta el contenido del canal, los consultorios, los vídeos, podéis haceros miembros y de paso colaborar con el canal. Y ahora ya vamos a responder la pregunta. Viene de Daniel Martín. Hola, una pregunta. Si añades agua a las botellas que tienen los carbohidratos, ¿necesitarías más agua? O sea, si llevo una botella de 500 mililitros con 60-90 gramos de carbohidratos, ¿esto evitaría llevar dos botellas, una de agua y otra con polvos? ¿O hay que consumir 250 mililitros de agua solo y 250 con polvos? ¿Qué es más efectivo? Bueno, Dani, yo cuando hago todos los análisis, que lo pongo siempre en el Strava o lo comento en los vídeos, cuando digo que me he tomado 90 gramos a la hora y he bebido 700, 800, 600 mililitros a la hora, ahí está contado ya el líquido. Es decir, cuando yo meto en un bidón 90 gramos de hidratos de carbono, eso cuenta como 90 gramos de hidratos de carbono y cuenta como medio litro de agua. Del mismo modo, si añado, por ejemplo, o bebo isotónica, la isotónica la cuento como agua. ¿De qué depende muchas veces que bebamos más o menos líquido? Yo ahora, por ejemplo, en las últimas carreras, yo salía con 2 bidones de carbohidratos y luego durante la prueba recargaba simplemente o un bidón de polvos que tenía detrás o recargaba los bidones solo con agua. Depende un poco de las sensaciones, de los bidones, de los productos o de los polvos que hayamos tomado, si hemos tomado más gel, más barritas. Es decir, llega un momento en el que cuando tú estás en carrera, si tienes la boca ya pues demasiado dulce, pegajosa, pues te va a apetecer tomar cosas más saladas o incluso beber agua sola. Si por el contrario puedes seguir bebiendo pues bebida isotónica o bebida con polvos sin ningún problema. Esto depende mucho también de los tipos de polvos que estéis tomando. Yo, por ejemplo, que utilizo 226, utilizo Keep Going, utilizo Mahalo, utilizaba Oversteams, pues al final cada tipo de polvos tiene un porcentaje mayor o menor de azúcar, o te sienta más o menos dulce y eres capaz de tolerarlo más o menos. Hay productos que, por ejemplo, como los de Mahalo, que son más líquidos, más suaves y puedes soportar a lo mejor mayor cantidad. En cambio hay productos como a lo mejor el de Triforza o el de 226 que son como más densos o más fuertes de sabor y si te metes 2 o 3 bidones seguidos, pues enseguida te apetece beber agua. También hay que mirar en las composiciones, la composición o el porcentaje de sal que tienen estos productos. Si tú te tomas un producto que tiene un porcentaje de sal bajito, pues lo normal es que lo puedas tolerar mucho más. En cambio, si tomas un producto como puede ser Keep Going 226 que tienen mayor cantidad de sal o de sodio, pues seguramente luego te va a apetecer beber más agua sola simplemente para bajar las concentraciones de sodio en el cuerpo. Todo esto también depende de si durante los bidones tomas geles, tomas barritas, tomas pastillas de sal y no hay una fórmula exacta para saber qué producto es mejor o qué combinación es mejor. Yo, como expliqué en el vídeo anterior, siempre ponía un cacito de sub 9 y luego 2 de maltodextrina, pero en otras ocasiones lo hacía al revés, ponía a lo mejor uno de Triforza o 2 de Triforza con uno de maltodextrina, 2 de maltodextrina con uno de Mahalo. Todo depende de cada momento, del sabor y de los gustos.
También luego ya por último, en el vídeo anterior había una pregunta de un seguidor que me decía que a partir de las 4 horas, 5 horas de carrera, ya no le entraba nada. A ver, esto del entrenamiento nutricional es una cosa que no va a llevar, por ejemplo, no es cuestión de un mes, 2 meses, 3 meses. El entrenamiento nutricional es un proceso de meses, incluso de años, es decir, yo cuando empecé a hacer carreras de larga distancia, pues carreras de 6, 7, 10 horas, me costaba mucho más comer que ahora. Pero después ya de varios años, muchos ultras, muchas carreras, es cierto que me he acostumbrado y mi cuerpo tolera cantidades mayores de hidratos de carbono sin tener ningún tipo de problema estomacal. Esto es como cuando empezamos a hacer series, empezamos a hacer la primera maratón, la primera media, el primer ultra, pues siempre poquito a poco el cuerpo se va adaptando, vamos aprendiendo qué cosas nos sientan mejor, qué cosas nos sientan peor, y todo eso lo tenemos que probar en los entrenamientos. Yo cuando hacía los entrenamientos nutricionales, que todo esto viene de un estudio que leí hace tiempo, las personas al principio tenían problemas nutricionales cuando tomaban 60, 70, 80 gramos a la hora, y después de estar 2 meses aumentando progresivamente la ingesta de hidratos de carbono en los entrenamientos, se dieron cuenta que prácticamente el 100% de los deportistas del ensayo pasaron de tener a no tener problemas intestinales. Obviamente, en 2 meses y simplemente para carreras de 1, 2, 3 horas, el estudio es relativamente corto. Pero si tú vas haciendo diferentes tests, haces entrenamientos, por ejemplo, yo cuando hacía el entrenamiento nutricional tomaba de 100 a 120, 130 gramos de hidratos de carbono a la hora. Poco a poco, si luego en carrera, pues tú en vez de tomar 100, 120, 130, estás tomando 60, 70, 80, no vas a tener ningún tipo de problema cuando pases de las 3, 4, 5 horas. De hecho, en una de las etapas del Ultra de Sanabria que me equivoqué, pues cargué o cogí un bidón de más y me tomé casi 145 gramos de hidratos de carbono a la hora. La etapa fueron 3 horas o no llegó casi a 3 horas y no tuve ningún tipo de problema. Por eso el tema del entrenamiento nutricional es súper importante. Si hacemos, por ejemplo, una equivalencia respecto a carreras, por ejemplo, de ultrafondo, si un deportista que hace la maratón pasa a distancias más largas o pasa al trail, pues siempre al principio le va a costar más adaptarse, va a tener más problemas de musculatura, cuando pase de las 3, 4, 5 horas, pues dolores musculares. Pero si ese atleta hace una buena adaptación y un buen entrenamiento, a la larga, si es buen corredor de maratón, va a tener también buenos resultados en otro tipo de pruebas. El tema del entrenamiento nutricional es un tema que muchos atletas lo dejan de lado, no se lo planifican, no se lo preparan, pero los atletas que lo planifican y que lo preparan, al final no tienen ningún tipo de problemas, o normalmente no tienen ningún tipo de problemas luego en carreras de larga distancia. En mi caso, o respecto a los atletas que yo conozco, que he ido entrenando y que he ido probando con ellos, pues al final son capaces de tolerar 60, 70, 80 gramos de hidratos de carbono durante pruebas de 6, 7, 10, 15, 20 horas sin tener ningún tipo de problema. Eso no quiere decir que cuando llevemos 10 horas, 12 horas, digas, ¡voilá! Un bidón de sub 9, ¿cómo me apetece? O un bidón de Triforza. Hay que diferenciar en que, independientemente de que te apetezca o no, yo lo que siempre hago hincapié es que te lo puedes tomar y no te siente mal, o que simplemente no te apetezca y no te lo tomes porque te sienta mal. Luego también hay que ir mirando los diferentes tipos de productos. Están productos, por ejemplo, maltodextrina, no es lo mismo Oversteam, no es lo mismo Keep Going, no es lo mismo 226, no es lo mismo, es decir, cada producto tiene una composición, un sabor más fuerte, un sabor más suave, mayor porcentaje de sal, menor porcentaje de sal, y tenemos que ir probando en los entrenamientos diferentes productos para saber cuáles nuestro cuerpo tolera más o menos. También ya por último, todo esto se puede hacer con productos más naturales, es decir,
Yo siempre hablo de productos de maltodestrina, de Sub 9, de Triforza, etcétera, pero se puede hacer con barritas de cereales, barritas de arroz, se puede hacer con higos, se puede hacer con sushi, con patata, con pasta, es decir, todo esto lo que tenéis que hacer es entrenarlo y cuanto más lo entrenéis, mejor. Un entrenamiento que viene muy bien y que encima es súper sencillo es salir a entrenar siempre después de comer, de merendar o de desayunar. Haces un desayuno, una comida más o menos que te cargue, que no te quede el estómago, estás pesado y sales a correr. Al principio, las primeras veces, pues sal despacito, llévate clines, llévate por si tienes algún tipo de problema, puede que te siente mal, pero si tú esto lo vas haciendo poquito a poco te darás cuenta que a pesar de tener esa pesadez de estómago, cuando pasan 20 minutos, media hora, 40 minutos, ya puedes correr y tu cuerpo va haciendo la digestión mientras que haces ejercicio. Estas cosas, si las vais probando, las vais poniéndose en prácticas, al final es de lo que se trata el entrenamiento nutricional. No hay que empezar comiéndose una paella e irse a correr, pero a lo mejor puedes empezar un día, te comes 100 gramos de arroz blanco y te vas a correr. Al día siguiente 150, 200 gramos de arroz blanco y te vas a correr. Luego 300, 350 y poquito a poco vas subiendo la cantidad de hidratos de carbono seguido de entrenamiento en ejercicio. El cuerpo se adapta, a algunas personas les costará más, a otras les costará menos y siempre tenemos que mirar que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo puede tolerar mejor un tipo de hidrato de carbono que otro. A partir de ahí, que cada atleta, corredor, haga sus pruebas, haga sus prácticas, descubra cuál es el mejor método para hacer sus carreras de larga distancia y cuando hayáis hecho 6, 7, 10 carreras, estoy seguro que al final, si esto lo habéis entrenado, en un plazo de 3, 4, 5 meses, un año, van a desaparecer la mayoría de los problemas que tenéis, sobre todo de estómago. Así que dejamos la pregunta de Daniel Martín aquí. Espero haberte resuelto la duda y como siempre recordad que podéis dejarme vuestras preguntas, vuestras consultas aquí abajo en la cajita de comentarios. Y recordad que si os hacéis miembros al canal, vuestras preguntas las responderé lo antes posible, si no es por texto, en vídeo, porque siempre damos preferencia a los miembros del canal. Así que desde 2 euros os podéis suscribir, colaboráis conmigo, ayudáis al canal y de paso yo responderé todos vuestros comentarios. Así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de Daniel Martín y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.